Un tema que preocupa y que es recurrente. Hablar de la preocupación que tenemos sobre este tema en la pantalla de Canal E tiene que ver con las jubilaciones, por supuesto, y vamos a entender los motivos del estado de alerta y el estado de situación que atraviesan los jubilados en torno a esos saberes. Ni hablar de los saberes mínimos, pero en general es crítica la situación. Vamos a hablar de este tema y a entenderlo de la mano de Leonardo Piazza, que es contador, analista económico y financiero y director de LP Consulting. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Hernán? Gracias por llamar, un saludo. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por sumarte, Leonardo. Hablábamos de la preocupación por los ingresos de los jubilados y empecemos por poner en estado de situación al televidente. Hablemos de la jubilación mínima y comparémosla con otros años en donde la situación también fue crítica. Y te dejo elegir a vos el año porque no sé si en algún momento no lo fue. Mirá, Martín, el primer dato que hay que ver es que lo que podría ser una buena noticia, que el equilibrio fiscal que logró el gobierno en el mes de enero, teniendo un superávit del 0,2%, no solamente primario, sino tomando los intereses de la deuda pública, que pareciera ser un buen indicador. Cuando uno se mete en los números adentro y empieza a analizar cómo se produce ese superávit, de alguna manera ahí encuentra que la licuación que hizo sobre las partidas de las jubilaciones fue casi del 33-34% real. Entonces, cuando uno analiza que el superávit logrado es de manera precaria y no sé si puede ser sostenible en el tiempo, ahí hay una alerta. Nosotros hicimos un trabajo de las jubilaciones, que fue el rubro que más se licuó y que más de alguna manera poder adquisitivo perdió, y tomamos valores todos a diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, y encontramos que la jubilación en febrero a valores reales va a estar cerca de los 76.000 pesos. Cuando vamos para atrás de la serie encontramos que esta jubilación recién en el 2001 fue en 83.000 pesos. Entonces podríamos decir que la jubilación mínima de febrero, con inflaciones estimadas del 15%, va a estar a valores del año 2002. Con lo cual, todo eso ya te da una alerta y el estado de situación que tiene de alguna forma los haberes de los jubilados, ¿no? ¿Cómo se llega a esos números? Así entendemos bien la fórmula utilizada. Bueno, nosotros se toma básicamente todo a valor real y se hace un análisis de la inflación a diciembre del 2023, le ponderamos enero y febrero, y lo que se toma el poder real de decir de cuánto la inflación, de alguna forma, actuó sobre estos haberes mínimos. Y se hace un cálculo que es matemático de alguna manera para tener este índice. A ver, mucho a veces la nominalidad en épocas de inflación te confunde. Cuando vos decís, me aumentaron 100.000 pesos en un sueldo o en una facturación, a veces es el 3-4% de tu facturación. Quiere decir que está por debajo de la inflación. O sea, que si vos siempre tenemos que tener estos dos parámetros, las inflaciones mensuales contra los incrementos que vos puedas llegar a tener en forma mensual. Ahí te da el indicador de cuánto la inflación te está comiendo de ese aumento que vos creés que es bueno, ¿no? Por eso nosotros decimos que llegar a un equilibrio fiscal de esta manera, con licuación, con inflaciones del 212% que tuvimos en el año interanual del 2023, y donde el gasto fundamentalmente es prestaciones sociales, en jubilaciones, corrió muchísimo menos que la inflación, ahí te está mostrando que el ajuste es precario y hasta te diría peligroso porque no es sostenible en el tiempo. Te puede llegar a una confusión desde el punto de vista de la toma de decisiones, ¿no? Fundamentalmente de los actores de la economía y de negocios. ¿En qué se basa entonces Javier Milei y en qué se basa también Luis Caputo cuando hablan del poder adquisitivo de los jubilados no tan deteriorado como lo estamos viendo, como lo vemos en la diaria, con los conocidos nuestros que son jubilados y que sabemos cuánto cobran, con estos números que pones sobre la mesa y estos dos representantes del oficialismo hablando de uno de los sectores que menos empobreció y que tiene menor cantidad de pobres dentro de ese segmento y rango etario? Yo entiendo que lo que ellos están queriendo decir es que si los haberes de los jubilados en los salarios mínimos
se hubiera ajustado por inflación y no por esta fórmula que se ajusta trimestralmente por la recaudación del ANSES, hubiera sido más favorable para los haberes mínimos. ¿Se entiende? O sea, lo que de alguna manera está queriendo decir Caputo o Milei es la fórmula que en su momento se cambió, se corrigió, que de alguna forma antes era por inflación y ahora es por la recaudación del ANSES, claramente los perjudicó en el poder real. De todos modos hay que entender que el sistema de jubilación en Argentina financieramente está quebrado. O sea, yo te voy a dar un dato que es importante traerlo y Martín, gracias por el espacio. Para que tengamos una idea, las moratorias, este invento argentino de los beneficiarios que cumplen solamente registro para jubilarse, solamente el 23% cumple con los requisitos para jubilar. Entonces ahí te está dando un indicador que el sistema de jubilación no hay que ajustarlo, hay que ordenarlo. Claro. Porque de alguna manera, y esto no es de ahora, yo te diría que es el gran problema que ha tenido la República Argentina, que en su sistema de jubilación, por las moratorias, por los beneficios especiales, etcétera, etcétera, ha producido que financieramente esté quebrado y que de alguna manera esto, si no se corrige, si no se ordena y si de alguna manera no se le da previsibilidad de largo plazo, esto va a seguir, casi te diría, profundizándose la crisis. Porque en el fondo, con la inflación, que es el gran flagelo de los sectores más desprotegidos de la economía, léase jubilados, informales, asalariados, todos los que tengamos un ingreso mensual, hace que de alguna manera esto se transforme en una pérdida de poder adquisitivo todos los meses. Y estamos en una situación complicada, te diría. En ese repaso histórico que hicieron, ¿cuál fue aquel punto o contrapunto en realidad donde se vio un poder adquisitivo para los jubilados diferente y relativamente digno? Y digo digno pensando en qué se puede hacer con ese dinero en la Argentina de hoy. Bueno, en el 2013-2014 ahí sí vimos un pico de bastante, o sea, no una cuestión fuerte, pero tuvimos casi 219.000 pesos en su momento. Pero también hay que entenderlo, que siempre los jubilados, de alguna manera, han corrido de atrás a la inflación. Sí. Porque la inflación en Argentina es estructural y crónica, no es de ahora. Ahora está agravada porque hay un periodo de estanflación, inflación más recesión, con lo cual es más grave aún. Pero al tener picos de inflación estructurales y crónicas como tiene la República Argentina, siempre han corrido de atrás, no solamente los jubilados, pero la serie esta que yo te digo, ahí pudo encontrar algún pico de alguna manera de algo un poco más digno que lo que hay ahora, ¿no? Que lo que está ahora, ¿no? Bien, se entiende, se entiende. Leonardo, te agradezco por el tiempo. Gracias, un abrazo.